La osteoporosis es conocida como la enfermedad silenciosa. Durante años puede avanzar sin mostrar señales claras, y muchas personas solo descubren que la tienen cuando ya es demasiado tarde, después de una fractura o un dolor incapacitante. Pero la realidad es que tu cuerpo sí envía avisos. Lo difícil es reconocerlos a tiempo. En este video vamos a comparar de manera sencilla los síntomas tempranos de la osteoporosis con los síntomas avanzados, usando ejemplos cotidianos que te ayudarán a identificar en qué punto estás tú o alguien cercano. Porque la diferencia entre descubrirla temprano o ignorarla puede marcar el futuro de tu movilidad, tu independencia y tu calidad de vida. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy podría ser la clave para prevenir complicaciones graves. Y recuerda, cuidar tus huesos no es solo cuestión de edad, es cuestión de vivir con fuerza y libertad. 1. ¿Qué es la osteoporosis y por qué se llama enfermedad silenciosa? La osteoporosis es mucho más que una simple pérdida de calcio en los huesos. Se trata de una enfermedad progresiva que debilita el tejido óseo poco a poco, hasta el punto de volverlo frágil y vulnerable ante golpes o caídas mínimas. Imagina que tus huesos son como una estructura de concreto. Cuando está nueva, es sólida, fuerte y resistente. Pero con el tiempo, si el material se desgasta y aparecen grietas, esa estructura ya no soporta el mismo peso ni los mismos impactos. Eso mismo ocurre con nuestro esqueleto cuando aparece la osteoporosis. El término viene del griego. Osteo significa hueso y porosis significa poro o agujero. Y justamente eso es lo que sucede. Los huesos se vuelven más porosos, pierden densidad y dejan de ser tan compactos como deberían. A simple vista no podemos notarlo, porque los huesos no duelen al perder minerales. Por eso se le llama la enfermedad silenciosa. Avanza sin dar síntomas claros hasta que aparece el primer signo serio, una fractura inesperada. Lo más engañoso de la osteoporosis es que muchas personas creen que los dolores de espalda, la pérdida de estatura o la fatiga son solo cosas de la edad. Y aunque el envejecimiento natural sí implica cambios en los huesos, la osteoporosis acelera y multiplica este proceso. No todos los adultos mayores desarrollan osteoporosis, pero quienes la padecen tienen un riesgo mucho mayor de fracturas en la cadera, las muñecas o la columna. Estas fracturas no solo son dolorosas, sino que pueden cambiar radicalmente la calidad de vida de una persona. Ahora bien, ¿quiénes corren mayor riesgo? Generalmente, las mujeres después de la menopausia, debido a la caída brusca de estrógenos, una hormona que protege la densidad ósea. Pero también los hombres pueden sufrirla, especialmente si tienen antecedentes familiares, fuman, consumen alcohol en exceso o llevan una vida sedentaria. Otros factores como la mala alimentación, la falta de vitamina D, el uso prolongado de ciertos medicamentos, como los corticoides, y algunas enfermedades crónicas también aumentan la vulnerabilidad. Un dato importante: la osteoporosis no aparece de un día para otro. Es el resultado de años de pérdida ósea sin detectar. Todos alcanzamos un pico de masa ósea alrededor de los 30 años. Después de esa edad, empezamos a perder hueso lentamente. La diferencia está en que algunas personas logran mantener esa pérdida bajo control con hábitos saludables, mientras que otras ven cómo esa disminución se acelera hasta convertirse en una enfermedad. Lo más alarmante es que, en muchos casos, la primera señal evidente es una fractura causada por un movimiento cotidiano. Agacharse, levantar una bolsa de supermercado, tropezar con una alfombra. Esa es la cara silenciosa de la enfermedad. No avisa con dolores fuertes al inicio, sino con pequeños cambios que muchas veces pasamos por alto. Por eso, entender qué es la osteoporosis y reconocer que puede avanzar sin síntomas claros es el primer paso para combatirla. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con conciencia. Si sabemos que existe, si entendemos cómo funciona, podremos detectar las señales tempranas antes de que llegue a una fase avanzada. En la siguiente parte, entraremos a analizar cuáles son esos síntomas iniciales que suelen confundirse con el simple paso del tiempo, pero que en realidad son las primeras llamadas de atención de la osteoporosis. 2. Síntomas tempranos de la osteoporosis. La osteoporosis empieza de forma silenciosa, sin generar señales intensas. Sin embargo, el cuerpo sí nos da avisos sutiles que, si aprendemos a reconocer, pueden marcar la diferencia entre prevenir una fractura grave o vivir con dolor crónico. Estos síntomas iniciales suelen confundirse con el envejecimiento normal,
pero en realidad son las primeras señales de alarma de que la densidad ósea está disminuyendo. Uno de los primeros síntomas es el dolor difuso en la espalda baja o en las articulaciones, un dolor leve pero persistente que aparece tras pasar mucho tiempo de pie o al final del día. Muchas personas lo atribuyen al cansancio, pero en realidad puede ser una señal de que las vértebras están empezando a debilitarse. Otro signo temprano es la pérdida lenta de estatura. Puede ser apenas un par de centímetros en algunos años, algo que pasa desapercibido hasta que la ropa comienza a quedarnos diferente, o notamos que estamos más bajos frente a un familiar. Esto ocurre porque las vértebras empiezan a comprimirse debido a la pérdida de masa ósea. La fragilidad en uñas y cabello, junto con una sensación de debilidad muscular, también son señales a tener en cuenta. Aunque no todas las uñas quebradizas significan osteoporosis, cuando este síntoma aparece junto con dolor leve en la espalda o pérdida de estatura, vale la pena prestarle atención. Además, la postura puede cambiar de manera casi imperceptible. Muchas personas comienzan a encorvarse levemente o a sentir rigidez en la columna. Al principio parece solo una mala postura, pero con el tiempo puede ser el inicio de una curvatura más marcada, típica en quienes desarrollan osteoporosis avanzada. Un síntoma muy común, aunque poco comentado, es la fatiga excesiva. El debilitamiento de los huesos afecta la estabilidad del cuerpo y obliga a los músculos a trabajar más para sostener la estructura, generando cansancio generalizado. Si antes abrir un frasco, cargar bolsas de supermercado o subir escaleras era sencillo y ahora cuesta más, podría ser una señal temprana. Ejemplos prácticos ayudan a identificar mejor estas señales. Cuando notas que después de agacharte para recoger algo, tu espalda tarda más en recuperarse. Cuando comparas tu estatura actual con la de hace algunos años y descubres que has perdido varios centímetros, cuando una simple caída o golpe leve en la muñeca genera un dolor más fuerte de lo esperado. Es fundamental destacar que estos síntomas tempranos no suelen ser incapacitantes. No impiden caminar ni realizar la vida diaria, por eso muchos los ignoran, pero son señales claras de que el hueso ya está debilitándose. En esta etapa, la prevención y el diagnóstico temprano hacen toda la diferencia. Una densitometría ósea puede confirmar la pérdida de densidad y ayudar a tomar medidas antes de que lleguen las fracturas. Incorporar ejercicio con peso, alimentación rica en calcio y vitamina D, y revisiones médicas regulares puede frenar el avance de la enfermedad en este punto inicial. Reconocer los síntomas tempranos es una oportunidad de oro para actuar. El cuerpo nos habla, solo tenemos que aprender a escucharlo. En la siguiente parte, exploraremos cómo cambian estos signos cuando la enfermedad progresa y se convierte en una osteoporosis avanzada, con consecuencias mucho más visibles y limitantes. 3. Síntomas avanzados de la osteoporosis. Cuando la osteoporosis progresa sin haber sido detectada en la etapa temprana, sus síntomas se vuelven mucho más evidentes y, en muchos casos, incapacitantes. Ya no se trata de pequeñas molestias o cambios sutiles, sino de señales claras que impactan directamente en la calidad de vida. Reconocer estos síntomas avanzados es esencial para comprender la gravedad de la enfermedad y la importancia de la prevención. Uno de los síntomas más notorios es el dolor crónico en la espalda y la cadera. Este dolor no es pasajero ni leve, sino constante, profundo y, en ocasiones, incapacitante. Aparece porque las vértebras empiezan a comprimirse o a fracturarse lentamente, generando lo que se conoce como fracturas por compresión. Este tipo de fracturas pueden producirse incluso al realizar movimientos cotidianos como agacharse, levantar una bolsa o toser con fuerza. Las fracturas espontáneas son otra señal avanzada. Una persona con osteoporosis puede romperse una muñeca al tropezar con una alfombra o sufrir una fractura de cadera al caer desde su propia altura. Estas fracturas no requieren de golpes fuertes ni accidentes graves, y en muchos casos son la primera confirmación de que la osteoporosis ha avanzado. La fractura de cadera, en particular, es una de las complicaciones más serias, porque muchas veces obliga a cirugía y puede dejar secuelas permanentes en la movilidad. Otro síntoma evidente es la pérdida de estatura más marcada. En fases avanzadas, no hablamos de 2 o 3 centímetros, sino de 5, 7 o incluso más. Esto ocurre porque varias vértebras colapsan gradualmente, reduciendo la altura total del cuerpo. Como consecuencia directa, aparece la cifosis, la clásica joroba, en la parte superior de la espalda.
Esta curvatura no solo afecta la postura y la apariencia física, sino también la capacidad respiratoria y digestiva, ya que comprime órganos internos. La osteoporosis avanzada también provoca limitaciones funcionales. Caminar largas distancias, agacharse para recoger un objeto o incluso levantarse de una silla se convierte en un desafío. El miedo a caer se intensifica, lo que lleva a muchas personas a moverse menos, reduciendo aún más su fuerza muscular y empeorando el problema. Es un círculo vicioso. La debilidad ósea genera miedo. El miedo lleva al sedentarismo, y el sedentarismo acelera el deterioro. A nivel emocional, los síntomas avanzados tienen un impacto profundo. El dolor constante y la dependencia de otros para realizar tareas simples pueden generar ansiedad, depresión y pérdida de autoestima. Muchas personas dejan de participar en actividades sociales por miedo a caídas o fracturas, lo que incrementa el aislamiento y afecta la salud mental. Ejemplos prácticos ayudan a visualizar mejor estas señales. Una mujer que antes caminaba con su nieto al parque y ahora no puede hacerlo por temor a caerse. Un hombre que sufre una fractura de costilla simplemente al inclinarse para amarrarse los zapatos. Personas que notan cómo su ropa les queda diferente porque su espalda se ha encorvado visiblemente. En esta etapa avanzada, la osteoporosis ya no es invisible. El cuerpo envía señales claras y dolorosas de que los huesos están extremadamente frágiles. Sin embargo, incluso en este punto, se pueden tomar medidas para aliviar el dolor, prevenir nuevas fracturas y mejorar la movilidad con ayuda médica, fisioterapia y cambios en el estilo de vida. La diferencia es que, cuanto más tarde se actúe, más difícil será recuperar la independencia total. Por eso, comprender estos síntomas avanzados debe servir como recordatorio de que la osteoporosis no debe esperar a llegar a este punto para ser atendida. En la siguiente parte, compararemos de manera directa los síntomas tempranos y los avanzados, para que quede muy claro cómo evoluciona la enfermedad y qué señales deben encender las alarmas de inmediato. 4. ¿Cómo diferenciar síntomas tempranos versus avanzados? La osteoporosis es una enfermedad que evoluciona de manera progresiva. Al inicio, sus señales son discretas, fáciles de confundir con el simple paso del tiempo. Sin embargo, cuando avanza, los síntomas se vuelven claros, dolorosos y en muchos casos incapacitantes. Para comprender mejor este proceso, conviene comparar directamente cómo se manifiestan en sus fases tempranas y cómo lo hacen en las etapas avanzadas. En relación con el dolor, durante las primeras fases suele ser leve, intermitente y difuso, localizado principalmente en la espalda baja o en las articulaciones al final del día o tras realizar esfuerzos prolongados. Muchas personas lo atribuyen al cansancio normal o a la edad. En cambio, en una fase avanzada, el dolor se convierte en un compañero constante, profundo y limitante. Puede presentarse incluso en reposo y empeorar con movimientos simples como agacharse o toser. La estatura y la postura también ofrecen pistas claras. En los comienzos, la pérdida de altura puede ser de apenas 1 o 2 centímetros en varios años, un cambio casi imperceptible. A menudo se descubre por casualidad, al compararse con una foto o al notar que la ropa se ajusta distinto. En la osteoporosis avanzada, esta pérdida es más evidente, llegando a 5 centímetros o más. La persona desarrolla una curvatura marcada en la espalda, conocida como cifosis o joroba, lo que afecta su forma de caminar y hasta su capacidad respiratoria y digestiva. La fragilidad es otro aspecto clave. En las etapas iniciales se manifiesta con uñas quebradizas, fatiga o debilidad muscular, señales fáciles de pasar por alto, pero en fases avanzadas, esta fragilidad se traduce en fracturas espontáneas. Un golpe leve, una caída desde la propia altura o incluso un simple movimiento como inclinarse puede provocar una fractura de muñeca, costillas o cadera. En cuanto a la capacidad funcional, al inicio la persona puede continuar con su rutina diaria, aunque con algo más de esfuerzo. Subir escaleras, cargar bolsas o abrir un frasco puede ser más difícil, pero no limita de forma drástica la vida cotidiana. En cambio, en la osteoporosis avanzada aparecen limitaciones claras, dificultad para caminar largas distancias, necesidad de bastón o apoyo externo y miedo constante a sufrir caídas. Actividades sencillas como levantarse de una silla o agacharse se convierten en verdaderos desafíos. El impacto emocional es otro aspecto que se diferencia con el avance de la enfermedad.
En las fases tempranas, la persona apenas nota cambios en su estado de ánimo, ya que los síntomas son sutiles. Pero cuando la osteoporosis está avanzada y el dolor, las fracturas y la dependencia se hacen presentes, aumentan la ansiedad, la depresión y la pérdida de autoestima. El miedo a caídas y la disminución de la autonomía generan aislamiento social y deterioro en la calidad de vida. Podemos resumir estas diferencias de manera clara. En la etapa temprana, el dolor es leve y ocasional, la pérdida de estatura mínima y las limitaciones funcionales son discretas. En la etapa avanzada, el dolor es crónico, la estatura se reduce de manera significativa, aparecen deformaciones visibles en la columna y las fracturas ocurren con frecuencia ante golpes o caídas leves. Esta comparación deja un mensaje importante. La osteoporosis se desarrolla en silencio, pero sus consecuencias finales son ruidosas y devastadoras. Identificar los signos iniciales puede marcar la diferencia entre vivir con autonomía o depender de otros para las actividades más simples. En la siguiente parte veremos qué hacer si reconoces estos síntomas en ti mismo o en alguien cercano, porque aunque la enfermedad no siempre se puede revertir, sí es posible detener su progreso y reducir el riesgo de fracturas con acciones concretas y preventivas. 5. ¿Qué hacer si notas los síntomas de osteoporosis? Descubrir que tienes algunos de los síntomas de la osteoporosis puede generar preocupación, pero lo más importante es no quedarse paralizado. Actuar a tiempo marca la diferencia entre frenar el avance de la enfermedad o dejar que evolucione hasta etapas incapacitantes. La buena noticia es que, incluso si ya han aparecido señales claras, existen medidas efectivas para cuidar tus huesos, reducir el riesgo de fracturas y mejorar tu calidad de vida. El primer paso fundamental es acudir al médico. La única manera de confirmar el diagnóstico es a través de una densitometría ósea, una prueba sencilla e indolora que mide la densidad mineral de los huesos. Muchas personas esperan hasta sufrir una fractura para someterse a este examen, pero lo recomendable es hacerlo si notas pérdida de estatura, dolores persistentes en la espalda o antecedentes familiares de osteoporosis. Un diagnóstico temprano permite iniciar tratamientos antes de que los huesos estén demasiado frágiles. El segundo paso es revisar tu alimentación. Los huesos necesitan calcio y vitamina D para mantenerse fuertes. El calcio está presente en lácteos como leche, yogur o queso, pero también en alimentos como sardinas, almendras, espinaca, brócoli y semillas de sésamo. La vitamina D se obtiene principalmente de la exposición al sol y de alimentos como huevos, pescados grasos y algunos lácteos fortificados. Mantener un equilibrio en la dieta es esencial para nutrir el tejido óseo y prevenir la pérdida de densidad. Junto con la alimentación, la actividad física es otro pilar clave. No se trata de ejercicios extremos, sino de actividades moderadas y regulares que fortalezcan los huesos y los músculos. Caminar, bailar, practicar yoga, pilates o ejercicios de resistencia con pesas ligeras ayudan a estimular la formación ósea y mejorar el equilibrio, reduciendo así el riesgo de caídas. Lo importante es moverse a diario, adaptando la rutina a la edad y condición física de cada persona. También es necesario eliminar hábitos que aceleran el deterioro de los huesos. Fumar, beber alcohol en exceso y llevar una vida sedentaria son enemigos directos de la salud ósea. Cada cigarrillo, cada copa de más y cada día sin actividad física afectan la capacidad del organismo de mantener huesos fuertes. Sustituir estos hábitos por opciones más saludables es una inversión a largo plazo en movilidad e independencia. En algunos casos, el médico puede indicar tratamientos farmacológicos. Existen medicamentos que ayudan a frenar la pérdida de masa ósea o incluso a estimular la formación de nuevo tejido. Estos tratamientos deben ser personalizados y supervisados por un especialista, ya que no todas las personas responden igual. Lo importante es entender que, si bien la osteoporosis no siempre se puede revertir por completo, sí se puede controlar y mantener estable con la combinación adecuada de hábitos y medicación. Otro aspecto clave es la prevención de caídas dentro del hogar. Un simple tropiezo puede tener consecuencias graves para alguien con huesos frágiles. Mantener los pasillos despejados, colocar alfombras antideslizantes, instalar buena iluminación y usar calzado firme puede reducir significativamente el riesgo. Además, trabajar en el equilibrio y la fuerza muscular a través de ejercicios sencillos puede marcar una gran diferencia. Finalmente, no debemos olvidar la parte emocional. La osteoporosis avanzada genera miedo, ansiedad
y en ocasiones aislamiento. Buscar apoyo en la familia, en grupos de pacientes o incluso en terapia psicológica puede ayudar a mantener una actitud positiva y a no dejar que la enfermedad defina la vida de la persona. En resumen, si notas síntomas de osteoporosis, lo primero es no ignorarlos. Consulta con un médico, hazte las pruebas necesarias, ajusta tu alimentación, mantente activo, elimina hábitos dañinos y crea un entorno seguro para prevenir caídas. Cada acción cuenta, y cuanto antes empieces, más posibilidades tendrás de conservar tu independencia y calidad de vida. En la conclusión de este video repasaremos lo aprendido y te compartiré cómo puedes seguir recibiendo consejos prácticos para cuidar tu salud y tus huesos a través de nuestro canal. La osteoporosis es silenciosa en sus inicios, pero con el tiempo puede transformar la vida de quien la padece. Hoy vimos cómo los síntomas tempranos suelen pasar desapercibidos y cómo, en etapas avanzadas, se convierten en dolores crónicos, fracturas y pérdida de movilidad. La diferencia entre una fase y otra radica en la atención que prestes a las señales de tu cuerpo y en las decisiones que tomes a tiempo. Recuerda, cuidar los huesos no es solo cuestión de edad, es cuestión de mantener tu independencia, tu energía y tu libertad de movimiento. Pequeños cambios en tu alimentación, en tu actividad física y en tus hábitos diarios pueden marcar un antes y un después en tu salud ósea. Si este contenido te resultó útil, te invito a suscribirte a nuestro canal Vida Saludable Español, donde cada semana compartimos consejos claros, prácticos y fáciles de aplicar para vivir más y mejor después de los 50.